Bienvenido, apreciable estudiante. En esta oportunidad explicaré la secuencia didáctica número 2 de Derecho Mercantil. Para ello debe de colocar su nombre completo, grado, sección y fecha de realización. En esta primera actividad de autoaprendizaje se le indica que realice únicamente 10 preguntas con sus respectivas respuestas de los temas que vamos a ver a continuación. Partimos de nuevo con el significado de fuentes. También hacemos referencia a la fuente material y fuente formal, haciendo una diferenciación de estos términos. También tomamos en cuenta lo que es la ley, la costumbre y la ley y la costumbre. También lo que es la ley mercantil y lo que es la jurisprudencia. Es de interés cada uno de estos aspectos porque en Guatemala la ley mercantil es de carácter general y lo constituye el Código de Comercio. Y cuando hablamos de la jurisprudencia, pues es la interpretación de la ley. Partiendo de estos términos, entonces, hacemos referencia a las fuentes del derecho administrativo. En su libro, desde la página 11, venimos hablando de las fuentes del derecho de manera general. Entonces, acá en esta secuencia, hacemos énfasis de nuevo a lo que son las fuentes, tanto formales como materiales, porque el derecho administrativo lo toma en cuenta, ¿sí? El derecho administrativo lo integra. Es por ello que nos tomamos la molestia de explicar o ejemplificar lo que son las fuentes del derecho administrativo. Y este tema de las fuentes del derecho administrativo lo puede usted evidenciar en la página número 19, que nos habla del principio de enumeración de las fuentes del derecho administrativo. Y en esa página nos habla de las fuentes directas primarias, de las fuentes directas subsidiarias y otras fuentes, en donde hacen referencia a la ley ordinaria y a las leyes orgánicas. Y para ello entonces tenemos que partir de lo que son fuentes del derecho administrativo. Y dentro de estas fuentes del derecho administrativo, estas fuentes las utilizan los legisladores, los jueces y los funcionarios, ¿sí? Con el objetivo de hacer un debate o en la derogación o la creación de alguna norma administrativa. Y dentro de estas fuentes del derecho administrativo, pues volvemos a hacer énfasis, como le decía anteriormente, aquí en estas fuentes del derecho administrativo se integran cuáles, las fuentes formales, como por ejemplo la Constitución, los reglamentos, los tratados internacionales, los decretos, entre otros. También tenemos las fuentes históricas y también las fuentes materiales. Aquí se integra dentro de las fuentes del derecho administrativo. También tenemos y hacemos énfasis de nuevo a esta clasificación de las fuentes del derecho administrativo, y nos hacen énfasis también a la Constitución, a la ley ordinaria y a la ley orgánica. Cuando hablamos de esta ley ordinaria y orgánica, pues podemos hacer énfasis a la jerarquía de las normas jurídicas, y ese tema lo encuentra usted en la página 19, que habla sobre las leyes ordinarias y la ley orgánica en la página número 20. Entonces acá se lo ejemplifico, es decir, entonces decretos, reglamentos, tratados y convenios internacionales y los decretos de facto. Cuando hablamos de un decreto de facto, significa que fue establecido por un gobierno que fue o que surge por un golpe de Estado, ¿sí? Que no es reconocido por una norma jurídica, mire, y se establece una dictadura. En este caso, entonces, a eso se refiere los decretos de facto. Y acá, pues, podemos hacer referencia de nuevo a estas fuentes del derecho que acabamos de explicar, como por ejemplo fuentes materiales, fuentes formales. Aquí se incluye el derecho natural, también para poder conocer un poco más
sobre lo que son sobre lo que es la jerarquía de las normas jurídicas, es necesario que usted tenga la idea principal de lo que es codificación. Y yo le he colocado ahí creación de una ley, creación de una ley. Y también le he colocado qué es codificar. Dice, significa la creación de una ley que regula una determinada rama de las ciencias jurídicas. Y también le he colocado que es recopilación, significa hacer uno o varios tomos, dice, de la legislación que se relaciona con una rama de las ciencias jurídicas. También tenemos a grandes rasgos que es una ley sustantiva, que son aspectos generales o la teoría, y la ley adjetiva, que es la actividad procesal y su aplicación. También tenemos la definición de lo que es constitución, conjunto de principios que regulan la vida en común, organizada jurídicamente. Es el resumen del querer político, social y filosófico. Partiendo entonces de las fuentes del derecho administrativo, podemos entonces evidenciar que es de eso lo que se habla en la página número 19, haciendo énfasis ahora a las fuentes directas primarias, porque dentro de esas fuentes directas primarias se nos habla de la Constitución. Ya usted se pudo pudo dar cuenta entonces que dentro de las fuentes formales se encuentra la Constitución. Y acá dentro de estas fuentes directas primarias también lo tomó en cuenta. También estas fuentes directas primarias hacen énfasis a las leyes orgánicas y ordinarias, que también es parte del estudio de esta temática. También hacemos énfasis a las fuentes directas subsidiarias, y aquí se nos habla de la costumbre, que es un tema que también es parte de que se encuentra en este tema, en esta temática, en esta actividad de autoaprendizaje número 2. También usted observa en su página 19 que está que indica, dice, otras fuentes, y dentro de estas otras fuentes se encuentran los tratados internacionales, que son los que acabamos de explicar con anterioridad. Entonces, para poder llegar al principio de enumeración de las fuentes del derecho mercantil, fue necesario partir entonces de lo que era el significado de la fuente, el significado también de lo que es fuente formal, fuente material, para llegar al derecho administrativo, haciendo énfasis a las fuentes ya formales, a las fuentes materiales, históricas, que toman en cuenta a la Constitución, a las leyes orgánicas, a las leyes ordinarias, a los tratados internacionales, porque es de importancia que usted lo establezca desde esa manera. Acá entonces realice las preguntas con sus respectivas respuestas únicamente. En la actividad de autoaprendizaje número 2 se le pide que haga un mapa cognitivo, ¿sí? Relacionado a las fuentes del derecho administrativo. Y como en su libro solo tenemos prácticamente una página de ese tema, que dice en la página 19, pues también entonces se le ha ampliado ese tema acá en esta secuencia. Y para ello entonces volvemos a partir de lo que es codificación, ¿sí? Y también tenemos el tema, por ejemplo, que en nuestro país existe la codificación parcial. Mire, allá le explico qué es codificar, y ahora un ejemplo de lo que es codificación, solo que parcial. Y acá tenemos, por ejemplo, el Código Tributario, el Código Municipal, la Ley del Servicio Civil y su reglamento, y la Ley de lo Contencioso Administrativo. Volvemos a explicar entonces que las fuentes del derecho administrativo pues ya son las materiales y las formales de nuevo, para que usted vuelva a recapitular estos temas. Y aquí hacemos ya una ejemplificación, una breve reseña histórica de la Constitución Política de la República de Guatemala, de las leyes ordinarias en Guatemala. Tenemos también los decretos y acuerdos emitidos por el organismo ejecutivo. Tenemos los reglamentos jurídicos y administrativos, para llegar a lo que es la pirámide de las normas jurídicas. Y acá, como usted puede evidenciar, tenemos a la Constitución, las leyes y normas ordinarias.
los decretos y acuerdos gubernativos, los reglamentos jurídicos y administrativos y los principios generales del derecho de manera ordenada. Y tenemos una breve ejemplificación de las leyes orgánicas que existen en Guatemala. Aquí se nos indica que tenemos que ver la ley, la página 21, donde se le explica cuáles son las normas jurídicas. Está la teoría, ¿sí? La norma jurídica. Entonces, y acá ya están los ejemplos de lo que son leyes orgánicas, ¿sí? Muy bien. Tenemos acá entonces el espacio para agregar el mapa cognitivo. Lo puede ser recreativo. En la actividad de autoaprendizaje número 3 tenemos también el tema de la jerarquía de las normas. ¿Por qué la jerarquía de las normas? Si observa, venimos hablando entonces de las normas jurídicas, de la jerarquía de las normas. Y es por ello entonces que acá se le pide que usted vaya a la página 21, dice 22. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra lo que es el tema de las normas. Solo dice las normas, pero en sí son las normas jurídicas o la jerarquía de las normas. Y acá pues se le pide que haga este arco iris. Por lo tanto, entonces, para poder ampliar el tema de las normas, que está en la página 21, se le amplía entonces qué es norma moral, norma religiosa, norma social, norma jurídica. Partiendo de ello, entonces, ya tenemos entonces lo que es las normas jurídicas, especialmente las dos funciones. Mire, dentro de estas normas jurídicas se nos hace énfasis a dos funciones muy importantes. Dice una motivadora y la otra protectora. ¿Por qué hablo de estas dos funciones que son importantes de las normas jurídicas? Porque en la página 21 también dice función motivacional. Mire, y solo ahí se quedó en la función motivacional. Entonces me tomé la molestia de investigar la otra, que es la función protectora también. Y acá entonces le explico qué son esas dos funciones. Por eso le digo yo ahí, ver página 21 de su libro, puede leer y ampliar su conocimiento. ¿Por qué? Porque en esa página solo tenemos la función motivadora, pero también es necesario explicar la otra. Muy bien, entonces nos vamos ahora con las normas de cambio. Esas normas de cambio también las puede usted evidenciar en la página 22, donde se nos habla de esas normas de cambio, sí, normas de cambio. Y yo se la he colocado ahí, también dice ver página 22, como puede observar, para ampliar su conocimiento. Y acá la evidencia de su trabajo, ¿verdad? El mapa tipo arcoíris. Dentro de la actividad número 4, entonces, se nos pide que realice un cuadro sinóptico sobre las normas jurídicas y agregarlo, por supuesto, en el espacio correspondiente, que sería después de esta explicación o después de esta actividad de autoaprendizaje número 4. Y acá, pues, me tomé la molestia de investigar esto porque son las normas jurídicas del derecho guatemalteco las que nos competen. Entonces acá dice desde el punto de vista del sistema a que pertenecen, pueden ser nacionales, extranjeras, de derecho uniforme. Mire, desde el punto de vista de la fuente tenemos legislativas, consuetudinarias y jurisprudenciales. Desde el punto de vista desde el ámbito espacial, de validez generales y municipales. Desde el punto de vista temporal, de validez de vigencia determinada e indeterminada. Desde el punto de vista de su ámbito material, de validez de derecho público, constitucionales, administrativas, penales, procesales y laborales. Y así sucesivamente podemos ir ejemplificando lo que es entonces la clasificación de las normas jurídicas del derecho guatemalteco. Muy bien.
Toda esta temática le va a servir para hacer entonces lo que es el cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico con esta temática que estamos viendo. Acá entonces le ejemplifico o le doy una breve explicación de lo que es la jerarquía de las normas jurídicas, tanto constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas, que son las leyes que nos competen para Guatemala. Y aquí por supuesto el cuadro sinóptico. Tenemos la actividad de autoaprendizaje número 5. Acá nos direcciona a lo que es la página 26 de su libro, porque ahí se encuentra, le quiero comentar, dice la realización de un mapa cognitivo, pero dice investigue y explique con sus propias palabras los términos que aparecen en el siguiente mapa cognitivo. Y de ahí fue donde yo saqué qué es norma, porque ahí dice norma. Yo la convertí en pregunta, ¿qué es norma? ¿Qué es norma jurídica? También ahí en este cuadrito que usted observa está lo que es norma jurídica. ¿Qué es norma moral? También norma moral. ¿Qué significa la palabra heterónoma? Ahí está también en ese cuadrito, heterónoma. ¿Qué significa justicia y equidad? También ahí está el espacio, está el cuadrito donde dice justicia y equidad. ¿A qué se refiere bilateral? También. ¿Qué significa la conducta humana y qué es autonomía y libertad? De ese cuadro entonces, que está en la página 26, ahí usted puede evidenciar que de ahí están estos términos y yo los convertí en preguntas para que usted pueda investigarlo, por supuesto. Muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer? Ahí dice investigar y explicar con sus propias palabras los siguientes términos. Y ahí están entonces esos términos convertidos en preguntas. Y acá entonces se le deja el espacio para que usted haga esa investigación, ¿verdad?, de esos términos convertidos en preguntas. Tenemos entonces en la página 27, dice de su libro, que esta sería la actividad de autoaprendizaje número 6, dice, en la página 27 de su libro se encuentra en la realización de un mapa, dice, conceptual. Sobre la clasificación general de la norma, leer la página 21 a la 25, porque si se da cuenta de la página 21 a la página 25, pues está lo que hemos venido platicando sobre la jerarquía de las normas, en donde ya usted se da cuenta que, pues, desde la página 21 a la 25, y tomando en cuenta la ejemplificación que se le hace en la secuencia, pues ya usted puede hacer entonces ese mapa conceptual, ¿sí? Porque aquí venimos hablando de las fuentes, fuentes del derecho, tomando en cuenta la jerarquía, las funciones tanto motivadoras como la otra que le investigué yo. Tenemos también lo que es toda la temática entonces que a usted le va a servir para hacer este mapa conceptual. Muy bien, y por último tenemos la autoevaluación. Como siempre en cada una de las actividades que se realizan de su libro, por supuesto, tenemos que realizar una autoevaluación para evidenciar de qué manera usted realizó sus actividades, y acá se le indica entonces que usted la realice con los diferentes aspectos que usted ya conoce, lo que más le gustó, lo que menos le gustó, lo que aprendió al momento de realizar las actividades, lo que podría mejorar, qué conocimientos se le dificultaron, en qué aspectos del tema tiene dudas, cuál fue su participación en clase, cuáles fueron los aportes que usted hizo al trabajo y qué hará para resolver sus dudas en la participación en clase, y un comentario personal. Muy bien, apreciables estudiantes. Cualquier duda en relación a esta secuencia, pues estoy a la orden. Muchas gracias.